Muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Todo bien? Amén. Vamos a iniciar nuestra clase en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que a través de su Santo Espíritu Él pueda guiarnos. Amén. Amado Señor, te agradecemos, oh Padre, por el nuevo día que tú nos regalas. Gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Oh Señor, oramos para que a través de tu Santo Espíritu, oh Dios, nos lleves al entendimiento de tu palabra. Señor, clamamos por esto, Padre, y te pedimos por cada uno de mis hermanos, oh Dios, que se han dado cita en esta mañana, que tú los bendigas y que también, oh Dios, los bendigas con el entendimiento de tu palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, la semana pasada empezamos con la introducción de lo que va a ser esta clase acerca del Evangelio. ¿Okay? A manera de introducción, la semana pasada empezamos a hablar en cuanto a qué es el Evangelio. ¿Okay? En esta mañana nosotros vamos a determinar qué es el Evangelio. ¿Okay? Como primera cosa, Evangelio viene de una palabra griega que es evangelion. ¿Ok? Esta es la palabra griega de evangelio. Ahora, ¿qué significa evangelion? Significa buenas noticias. Ese es el significado de evangelio, buenas noticias. Ahora, la semana pasada nosotros empezamos a ver en cuanto a estas buenas noticias. ¿A qué se refieren esas buenas noticias? ¿Ok? Ahora, estas buenas noticias, mis amados hermanos, para que nosotros podamos abrazar y entender estas buenas noticias, tienen otros aspectos en los cuales nosotros debemos profundizar. ¿Okay? Ahora, el contexto de estas buenas noticias o de evangelion tiene dos contextos. ¿Okay? Evangelio tiene un contexto pagano, por un lado, y también tiene un contexto de iglesia, un contexto bíblico. ¿Okay? Dos contextos. Ahora, por esta razón, mis amados hermanos, la semana pasada yo les decía que para definir el Evangelio, la primera cosa que nosotros hacemos es estudiar la palabra de Dios, su palabra. Ahora, también les decía la semana pasada que nosotros no vamos a encontrar la definición de Evangelio directamente en la palabra, pero vamos a encontrar contextos explícitos que el autor nos da para entender el significado de evangelio. Ahora, les acabé de decir que hay un contexto pagano y también un contexto bíblico de iglesia. Ahora, el contexto pagano tiene que ver porque este evangelio, estas buenas noticias, se las usaba en un contexto militar, por ejemplo. Cuando el emperador o el rey enviaba su ejército a la batalla, este ejército regresaba con buenas noticias. En el caso que ganaran la batalla, regresaban con buenas noticias para entregarle al rey. Ahora, otro contexto también era cuando nacía un nuevo rey o se posesionaba un nuevo rey. Esto era evangelio, evangelion, buenas noticias.
Porque este rey se autoproclamaba como el salvador de esa época o el que traía la paz. ¿Ok? Entonces ese es el contexto pagano. Ahora nosotros entendemos el contexto bíblico, el contexto de iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo vino, introdujo su reino, y al introducir su reino, Él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día Él resucitó. Y esas son buenas noticias porque nos invita a nosotros a una transformación de dentro hacia afuera. Entonces ese es el contexto. Ahora, el término evangelio en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que hay 75 veces. Hay 75 veces donde se hace mención de esta palabra, evangelión, como sustantivo, porque también esa palabra se usa como verbo, que trae acción. ¿Okay? Y esto nosotros vemos que el apóstol Pablo usa 60 veces de las 75 que se mencionan. ¿Okay? Voy a escribir aquí para que no nos perdamos. Se usan 75 veces como sustantivo y el apóstol Pablo usó 60 veces de estas 75. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos decir acerca del término evangelio? Nosotros tenemos los evangelios, ¿verdad? La semana pasada nosotros hicimos mención en cuanto a los evangelios. Ahora, ¿qué comprenden los evangelios? ¿Qué libros comprenden los evangelios? Comprende el libro de Mateo, Marcos, ¿qué más? Lucas y Juan. ¿Okay? Estos son los evangelios. Ahora, si ustedes han leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes se han de haber dado cuenta que es importante que nosotros podamos leerlos de principio a fin, porque si no leemos de principio a fin, nos perdemos de todo el contenido. Si es el caso que nosotros vamos a ciertos capítulos, nos perdemos totalmente del contexto y de la historia, ¿ok? Porque cada uno de estos evangelios, ¿qué es lo que cuentan? La vida del Señor Jesucristo, ¿ok? Ahora, si nosotros pensamos en los primeros capítulos, ¿qué es lo que el autor enfatiza? La genealogía. ¿De dónde vino Jesús? Si avanzamos un poquito más, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Su nacimiento, después su ministerio, luego sus discípulos, que serían parte de su ministerio, muerte, sepultura, su resurrección y más adelante dice su promesa que Él va a regresar. ¿Okay? Cada uno de estos evangelios cuentan cada una de estas cosas. Ahora, alguien se puede preguntar, ¿pero por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué no sería bueno un solo? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿No? Bueno,
Si por duda alguien tuvo esa pregunta en su mente, bueno, cada uno de estos autores de estos libros presenta la historia de Jesús a través de su perspectiva, de cómo lo vio. Y si ustedes han leído cada uno de estos libros, ustedes se van a dar cuenta que cada uno de ellos tiene aspectos diferentes para añadir a la historia de Jesús. ¿Se han dado cuenta de eso? Y es por esa razón que, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando un texto, nosotros podemos hacer un paralelo en cada uno de estos. Y hay casos donde nosotros estamos estudiando un texto, por ejemplo, en el libro de Marcos, y ese mismo texto podemos hacer un paralelo con el libro de Lucas, por ejemplo, y puede ser que no se haga mención en Juan o en Mateo, ¿okay? Hay casos como esos, donde el autor está contando algo, está relatando algo, que solo uno de ellos hace mención de eso y los demás no. Entonces, por esa razón, cada uno de estos libros se complementan. ¿Entienden? Cada uno de estos libros se complementan, porque por ahí el autor no hace mención de una cosa que Jesús estaba haciendo o ministrando, pero el otro autor sí la hace. Entonces tenemos una versión un poco más amplia de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Ok? Ahora, hemos definido qué es el Evangelio, son las buenas noticias. Se usa 75 veces esta palabra Evangelio. Los Evangelios comprenden Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora vamos a ver, haciendo relación a la clase anterior, acerca de Pablo y el Evangelio. Porque todavía nosotros no hemos definido en sí qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. Ahora, sabemos ahora que esas buenas noticias tenían un contexto pagano, pero también tenían un contexto bíblico de iglesia. ¿Ok? Y es por esta razón que el lector de la Biblia no tiene una comprensión o no tiene una definición específica de qué es el Evangelio por estos contextos. Así que nosotros necesitamos definir estas buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias para nosotros? ¿Cuáles son estas buenas noticias para el hombre? La semana pasada nosotros más o menos establecimos ya para quién eran estas buenas noticias. Ahora, algo importante que me gustaría resaltar es que la esencia del Evangelio y los mensajes importantes a menudo no utilizan el término directamente. Y esto lo hablamos la semana pasada también, ¿sí? Cada uno de los autores quiere revelar a su manera el significado de esto, pero no utilizan el término directamente. En su lugar, examinan las enseñanzas y proclamaciones de los primeros cristianos y esto proporciona claridad. Y es por esta razón, mis amados hermanos, que nosotros establecimos, aquí va Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1 al 4, ¿okay? No sé si se acuerdan. La semana pasada nosotros vimos en cuanto a Romanos, capítulo 1 al 4, y lo que el apóstol Pablo tiene que decir en relación al Evangelio. ¿Okay? Si alguien se acuerda, ¿qué fue la primera cosa que el apóstol Pablo establece? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo establece primero? Que el hombre tiene, ¿qué cosa?
tiene una responsabilidad delante de Dios. Esa es la primera cosa que el apóstol Pablo establece en el capítulo 1. Él dice que el ser humano tiene una responsabilidad delante de Dios. Él está diciendo que cada persona necesita reconocer la autoridad que Dios tiene sobre él. ¿Okay? Esa es la primera cosa que establece. ¿Cuál es la segunda cosa que establece el apóstol Pablo en estos capítulos? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Que somos pecadores. Esta es la segunda cosa que el apóstol Pablo establece, que el hombre es pecador. Le ha fallado, le ha faltado y está en rebelión en contra de Dios. Y entonces, como tercera cosa, el apóstol Pablo establece que Cristo es la solución. Cristo es la solución. Y la cuarta cosa que el apóstol Pablo establece es que nosotros necesitamos responder a estos cuestionamientos. Nosotros debemos responder quién es nuestra autoridad. Nosotros debemos responder y analizar quiénes somos nosotros como humanos. Somos pecadores. También establece que nosotros debemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y necesitamos responder a estas preguntas. Ahora, nosotros habíamos determinado también 4 preguntas que son muy importantes para nosotros. La primera es, ¿quién nos creó y a quiénes somos responsables? ¿Quién nos creó y a quién somos responsables? La segunda pregunta es, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema? La tercera, ¿cuál es la solución que Dios ha dado? Y la cuarta, ¿cómo puede ser incluido en esa salvación? ¿Cómo yo puedo ser incluido en esa salvación? 4 preguntas. Ahora, nosotros vamos a ver que también el apóstol Pablo o la predicación de él estaba centrada en el Evangelio. Estaba centrada en el Evangelio. Y por esta razón él usa 60 veces de las 75 en cuanto al Evangelio. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Puedes repetir, por favor, los 4 puntos? 4 puntos. El primero es que nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios, porque Él es nuestra autoridad. Y eso determina en el capítulo 1. ¿Okay? No vamos a leer todo el capítulo, pero cuando vaya a casa es necesario que cada uno de ustedes pueda leer esos capítulos y puedan mirar. ¿Okay? La segunda cosa que el apóstol Pablo establece es que el hombre es pecador y necesita un salvador. La tercera cosa que establece es que Cristo es la solución. Y la cuarta cosa es que debemos responder a esto. Nosotros somos responsables de responder. Ahora, vamos a ver también otros ejemplos de esto. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo, en estos capítulos, él no utiliza la definición de evangelio, por ejemplo. Pero explícitamente él está explicando cuáles son esas buenas noticias. Y para hacer eso, él está explicando que primero nosotros debemos reconocer que Dios es nuestra autoridad y debemos responder a Él. La segunda cosa es que somos pecadores. Debemos entender que somos pecadores. La solución es Cristo y la respuesta es creer, arrepentirse y creer en Él. ¿Ok?
Vamos a ver otro texto, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ver ahora el apóstol Pablo. Vamos a ver cómo él hace mención de esto, de esto, de esto y de esto. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 15, los primeros 5 versículos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por los pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Ok? En este texto él nos invita ¿a qué cosa? A reconocer que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que nosotros nos debemos a alguien, y ese es a Dios. Nosotros nos debemos a Dios y tenemos que responder a Dios porque Él es nuestra autoridad. Somos pecadores. Somos pecadores. ¿Qué más dice? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 4. Entonces, nos queda esto. Respuesta. ¿Cómo respondemos nosotros a eso? Ya es de cada quien, ¿verdad? Pero dice que si nosotros nos arrepentimos y creemos en Él, somos salvos. Somos salvos. Versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ellos entendían qué clase de evangelio, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vamos a ver otros textos, en este caso en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Mis amados hermanos, lo que debemos entender es que los seres humanos estamos en problemas, estamos hundidos en nuestros pecados y en necesidad de ser salvos. ¿Salvos de qué? Si alguien se preguntará. Salvos del juicio de Dios. De eso es que nosotros necesitamos ser salvos. Del juicio de Dios. Así que la salvación, mis amados hermanos, viene de esto. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó. Y todo esto se obtiene, dice, si retienen la palabra que Pablo predicó,
creyendo verdaderamente y no en vano. Hechos capítulo 2 versículo 38, nosotros vamos a ver aquí una exhortación que Pedro está elaborando. ¿Ok? ¿Alguien tiene el texto? ¿Qué es lo que dice? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ajá. Dice: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. ¿Se dieron cuenta que aquí no utiliza tampoco la palabra evangelio, por ejemplo? Pero explícitamente está el significado del evangelio, está el significado de las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Dice que debes arrepentirte, que seas bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, dice. De nuevo aquí nosotros podemos ver que el problema necesita ser perdonado por Dios, por el juez. La solución vemos que es la muerte y resurrección de Jesucristo, de las cuales Pedro ha hablado extensamente en su sermón. ¿Y cuál es la respuesta, mis amados hermanos? ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Arrepentirse. Arrepentirse y tener fe. Y esto, mis amados hermanos, se hace evidente ¿con qué cosa? En el texto, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se hace evidente ese arrepentimiento y fe? Por medio del bautismo. Porque dice: arrepiéntese, sea bautizado. ¿Ok? Entonces, la respuesta aquí es arrepentirse, pero se hace a través del bautismo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Hechos capítulo 3 versículos 18 y 19. Aquí también nosotros vamos a ver estas cuatro verdades cruciales nuevamente. Hechos capítulo 3 versículo 18 y 19. Dice así: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. ¿Qué es lo que anunció? Que Jesucristo debía padecer, dice. Por tanto, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? Para que sus pecados sean borrados, dice, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. ¿Ok? Entonces, otra vez nosotros vemos esto. Vemos Dios, quien es nuestra autoridad. Vemos el hombre. Debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos algo externo como solución. Esa solución es Cristo. Y la respuesta a esto es arrepentirse. Arrepentirse. ¿Ok? Arrepentirse. Vamos a ver otro texto. Hechos capítulo 10, versículo 39 y 40. El texto dice así:
nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día, y él dan testimonio todos los profetas, versículo 43, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. ¿A través de quién podemos nosotros adquirir perdón de nuestros pecados? A través de Cristo. A través de Cristo. Y esto es para todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Pablo también predica el mismo evangelio allí en Hechos capítulo 13. Y vamos a ver específicamente en el versículo 38 y 39. El texto dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo. Por medio de Él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, por medio de Cristo, todo aquel que cree es justificado. Es justificado. De nuevo, mis amados hermanos, nosotros vemos ese patrón. Dios, hombre, Cristo, y debemos responder a eso. Debemos tener una respuesta en cuanto a eso. Ahora, Perdón, la palabra justificado, ¿qué implica? justificación. Declarado justo. ¿Ok? Dios es justo. Es un atributo de Dios el ser justo. Ahora, nosotros, reconociendo la autoridad de Dios, sabemos que estamos por debajo de Él. Estamos por debajo de Él. Si reconocemos esto, nosotros reconocemos también que somos pecadores. Somos injustos. Somos injustos a los ojos de Él, delante de Él. Nosotros debemos entender que no tenemos autoridad sobre nosotros mismos, porque Dios es nuestra autoridad y debemos responder a Él. ¿Okay? Ahora, en la solución, si reconocemos a Cristo, Dios nos ha declarado justos. ¿Sí? Ese es el cambio. Este es el cambio que nosotros tenemos. De reconocer que somos pecadores y que no podemos nosotros adquirir esa salvación por nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo, pero reconocemos que a través de Cristo sí lo podemos lograr. Entonces Dios nos declara justos. Está justificado. La falta está justificada. Nosotros nos merecíamos la cruz de Cristo, pero sin embargo Cristo fue en nuestro lugar y nos declara justos, nos hace justificados. ¿Okay? Y por último, ¿cómo se puede adquirir o cómo nosotros podemos ser añadidos en esa salvación? Es a través del arrepentimiento de nuestros pecados y creer que Cristo es la solución. No hay otra solución. Cristo es nuestra solución. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muy bien. Mis amados hermanos, la semana pasada yo introduje el ejemplo del GPS. ¿Okay?
nosotros decíamos que este dispositivo, cuando empezó a salir al mercado, no tenía toda la información necesaria para ser exacto. Yo les había contado que yo tuve oportunidad de usar un GPS cuando vivía en los Estados Unidos, y había situaciones donde se digitaba una dirección y muchas de las veces no me llevaba a la dirección que estaba poniendo en el dispositivo. ¿Por qué? Porque le faltaba información a ese dispositivo. Nosotros, tomando ese ejemplo, porque ahora en día este dispositivo está cargado completamente de toda la información y es exacto. Hoy en día, si usted utiliza un GPS, ese GPS es exacto y le va a llevar a la dirección que ustedes digiten en el dispositivo. Tomando ese ejemplo, mis amados hermanos, y trasladándole a lo que nosotros estamos estudiando, es exactamente lo mismo. Porque cada uno de nosotros puede tener una definición diferente en cuanto al Evangelio. Y lo que buscamos nosotros en esta clase es que nosotros podamos colectar toda esa información y podamos almacenarla en este dispositivo. Y una vez que almacenemos toda esa información en este dispositivo, podamos definir precisamente lo que es el Evangelio, lo que son las buenas noticias para nosotros. Amén. Ahora, esto es parte del conocimiento que nosotros debemos tener para ser exactos al momento de definir las buenas noticias. ¿Ok? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Quién es Cristo? ¿Y cómo debemos nosotros responder? Nosotros acabamos de ver varios ejemplos que los primeros que establecieron la iglesia usaron para introducir explícitamente lo que era el Evangelio. Nosotros podemos ver que en las cartas paulinas el apóstol Pablo usa la palabra evangelio sabiendo que el que escuchaba, el receptor, entendía completamente lo que significaban esas buenas noticias. Y por esta razón, cuando nosotros leemos las cartas paulinas, nosotros vamos a ver que él precisamente, por ejemplo, hace mención del Evangelio de Cristo, por ejemplo. Específicamente, él está poniendo eso explícitamente y dice el Evangelio de Cristo. En algunas ocasiones, él va a hacer referencia del Evangelio de Dios, por ejemplo. En otras ocasiones, él hace referencia como el Evangelio de la paz. ¿Sí? En otras ocasiones, el apóstol Pablo dice el Evangelio de la salvación. Entonces, específicamente, él está marcando que está refiriéndose a esto de aquí. ¿Ok? Al Evangelio, a las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo vino, murió, fue sepultado, resucitó, y Él nos ha dado la promesa de que Él va a volver. Esas son las buenas noticias. Pero para que nosotros podamos abrazar esas buenas noticias, debemos entender las malas noticias. Debemos entender las malas noticias. Y para eso nosotros debemos entender que Dios es nuestra autoridad. Dios creó al hombre. Génesis capítulo 1. Dios le dio potestad al hombre, ¿para qué? Para que gobernara sobre su creación. Después nosotros vemos que el pecado se introdujo en el mundo a través de Adán, de la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces, son malas noticias para Adán y Eva cuando se introdujo el pecado por desobediencia a Dios. Entonces,
A través de la historia y del Antiguo Testamento nosotros vemos que desde ese momento en adelante son malas noticias. ¿Por qué? Porque el hombre, después de haber sido creado perfecto, es corrupción. Y va a experimentar la muerte, y va a experimentar trabajar, y va a experimentar dolor, y va a experimentar muchas cosas por las malas noticias, la corrupción, el pecado. Y es por esta razón que llegamos a este punto. Y Pablo, si nosotros vamos a Romanos, hagamos mención de eso, Romanos capítulo 2, capítulo 1, quizá con eso terminamos con lo que os expliqué. Por esta razón, mire lo que dice el apóstol Pablo, y por esto hacíamos referencia en estos capítulos cuando Pablo introduce todas estas cosas. Mire lo que dice, versículo 18, capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifestado. Dios se ha manifestado no solo en palabra, sino en toda su creación. Dios se ha manifestado. ¿Qué dice? Pues Dios se lo manifestó, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los entregó a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Estamos aquí, esto es lo que representa al hombre. Les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres contra hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y ahí en su casa ustedes pueden seguir leyendo, pero esa es la condición del hombre. Esta es la condición del hombre. Y por esta razón nosotros necesitamos una solución. Esa solución es Cristo. Cristo. Y como respuesta nosotros debemos arrepentirnos y debemos creer en Él. Amén. Vamos a terminar con esto, mis amados hermanos. Nos veremos la siguiente semana, Dios mediante. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Vamos a dar por terminada esta clase. Más, Señor, te damos gracias, oh Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú puedes guiarnos a la verdad. Gracias te damos, oh Dios, por eso. Te pedimos, oh Dios, que a través de tu Santo Espíritu abras nuestro entendimiento, Señor,
Señor, y que podamos abrazar estas verdades y podamos hacerlas convicción en nuestras vidas y que podamos vivir por ellas. Te damos gracias por lo que ha sido en esta mañana, esta clase, tu palabra, y oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey Salvador. Amén.